A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor y muchas gracias también a ustedes, hermanos, hermanas, que en estos momentos están pendientes de esta transmisión. Les voy a pedir toda su atención porque hoy tenemos un tema muy hermoso, un tema muy interesante. El día de hoy quiero contestar una pregunta que me han hecho varios pastores de nuestro ministerio y que no quisiera yo estarle contestando a cada uno porque me voy a entretener bastante tiempo y va a ser difícil que les cumpla a todos. Así es que voy a tratar de contestarles, ya que en estos momentos los tengo casi a todos ahí atentos, y así pues la contestación sería la respuesta para muchos hermanos y no tengo que estarle explicando a cada uno. Bueno, el tema de hoy, al mensaje de hoy, le he titulado Las tradiciones y la realidad del bautismo. O sea, que el tema de hoy tiene relación con el bautismo. Y es un tema que podríamos decir que nadie lo toca. Es un tema que muchas veces solamente se toca entre los ministros, entre los pastores de una organización. Pero debido a que son muchos los pastores y los ministros de nuestra organización, entonces voy a tener que hacerlo aquí como si los tuviera todos ahí frente a mí. Recuerde, el tema en este día es las tradiciones y la realidad del bautismo. Yo creo que le vamos a poner a este mensaje el capítulo número 1, porque yo no creo que lo terminemos hoy, porque es muy amplio y es muy interesante. Así es que el tema es las tradiciones y la realidad del bautismo. El tema se va a enfocar hoy en una pregunta que me han hecho varios pastores. Y esta es la pregunta: Hermano Rodríguez, ¿se debe bautizar a una pareja o a un matrimonio que ya han creído en Cristo, pero que no están casados? Fíjese bien, cualquiera pensaría que esto no es importante, pero yo le aseguro que hay muchos hermanos y hermanas que quisieran bautizarse y no los han bautizado porque precisamente se encuentran con algo que los está entreteniendo aquí. Y le decía que este tema es muy profundo, es muy amplio, porque, por ejemplo, tenemos que mirar a una persona que está unida con otra y que una de ellas es cristiana y la otra no. Y muchas veces a la que ya está en la iglesia y ama a Dios y se considera cristiana, no la pueden bautizar porque dicen: no te podemos bautizar porque tu esposo no es convertido. Y dicen: no te podemos bautizar porque en el momento que te bauticemos, desde ahí para adelante
ya no debes tener relaciones íntimas y por lo tanto no podemos bautizarte. Le digo que este tema es bien interesante y es bien peligroso porque aquí podemos perder muchos amigos. Bueno, recuerde, hoy vamos a tocar este punto tan interesante. Ya verá cuántos pastores me van a llamar, cuántos pastores me van a escribir, cuántos pastores me van a mandar un mensajito. Y no me extraña que hay algunos pastores que me regañen, que me traten mal y que me digan: no sabes lo que estás diciendo. Pero bueno, tengo el derecho de exponer mi punto de vista, como cada uno de nosotros tenemos ese derecho. Bueno, dijimos que el tema, fíjese bien, el título del mensaje de este día es las tradiciones y la realidad del bautismo. Recuerde, vamos a estar buscando encontrar la contestación en la Biblia de si es que podemos bautizar a una pareja, a un matrimonio que no están casados. A ver si los podemos, o más bien, a ver si los debemos bautizar, siendo que no están casados. Y le recuerdo el tema que estamos tocando. Al mensaje de este día le he titulado las tradiciones y la realidad del bautismo. ¿Por qué le puse las tradiciones y la realidad del bautismo? Porque cuando nosotros hablamos de tradiciones, estamos haciendo referencia a lo que hacemos por costumbre, a lo que hacemos porque algunos líderes lo establecieron. Y hay que honrar a esos líderes haciendo lo que ellos dejaron establecido. Y al final, nosotros hasta cerramos los ojos, nosotros hasta ignoramos todo lo demás, porque muchas veces le damos más valor a lo que enseñaron nuestros líderes que a lo que pueda decir la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, teniendo las raíces profundas en una organización, en una creencia que es una tradición que se ha llevado de generación en generación, peleamos con la palabra de Dios. A veces hasta maltratamos a aquellos que están haciendo algo que no está de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Y muchas veces nosotros nos cegamos, es decir, ni siquiera ponemos atención, ni siquiera escuchamos lo que nos quieren explicar, simplemente peleamos aquello que nosotros estamos haciendo. Y hay veces que de pronto, como le digo, nos están presentando la verdad y nos cegamos a recibirla. Bueno, yo quisiera en estos momentos, como le digo, sabiendo que puedo perder amigos, quiero dar contestación a esta pregunta que me han hecho varios pastores. Ahora, fíjese lo que voy a hacer. Hace aproximadamente unos 5 meses empecé a comunicarme, empecé a acercarme a pastores que ya me habían contactado porque querían que nos uniéramos a trabajar. Y hace como unos 5 o 6 meses me acerqué a ellos porque me pidieron si podíamos platicar y podíamos trabajar juntos. Y hace como 6 meses nos pusimos de acuerdo con los primeros. Oiga lo que le voy a decir. Voy a correr el riesgo de que algunos de esos pastores con los que ahora estoy trabajando me llamen y me digan: hermano Rodríguez, siempre ya no queremos trabajar con usted, porque no sabíamos que usted
creyera de esa manera? Bueno, la pregunta es, grábese bien, la pregunta es, se debe, más bien, no le digo se puede, porque de que se puede, pero se debe bautizar a una pareja, a un matrimonio, los cuales no están casados. Yo quisiera en estos momentos pedirle algo que es bien importante, que cuando nosotros leamos la Biblia nos despojemos de todo tipo de tradición que tengamos. Es importante que cuando nosotros vamos a leer la Biblia estemos dispuestos a que si la Biblia nos está declarando algo y aquello sale contrario a lo que nosotros veníamos practicando, que sepamos darle a la palabra de Dios el primer lugar y hacer a un lado aquello que nosotros traíamos como práctica. Me llama la atención una declaración que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre culto. El apóstol Pablo era un hombre conocedor de la ley. El apóstol Pablo era un hombre que se esforzaba para cumplir de una manera bastante cercana, es decir, lo más que podía, la ley. Y llegó el momento que el apóstol Pablo dijo: todo lo que para mí era ganancia, o todo lo que yo he aprendido, he adquirido en conocimiento, lo tengo para hacerlo a un lado por tal de conocer a Cristo. O sea, estaba diciendo el apóstol Pablo: me he esforzado, he estudiado, he pasado muchos años preparándome en lo que es la vida religiosa del judío y estoy en un buen nivel. Sin embargo, dijo, ahora que yo conocí a Cristo, tuve que deshacerme de todo aquello. Y si es por ganar a Cristo, dijo, hago todo a un lado. Así es que una vez más le digo, cuando nosotros leamos la Biblia, despojémonos de toda tradición, de toda enseñanza que no se ajuste a la palabra de Dios. Y no vayamos a ser encontrados un día defendiendo una tradición, defendiendo una regla de una organización cristiana y peleando en contra de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver lo primero. Se cree que el bautismo, fíjese bien, es algo que se tiene para perdonar los pecados. O sea, nosotros cuando leemos acerca del bautismo, muchas veces no tenemos el conocimiento de la doctrina bíblica y leemos porciones de la Escritura que no las sabemos interpretar, y ahí es donde tenemos problemas. Déjeme decirle, se cree o se enseña que el bautismo es como un compromiso donde uno está renunciando al pecado. O sea, muchos hermanos, muchos cristianos, muchos enseñadores tienen al acto del bautismo
al acto de sumergir a una persona en las aguas como un compromiso de renuncia del pecado. O sea, se le da esa importancia. Sin embargo, para mí, la enseñanza del bautismo es que el que se está bautizando está dando testimonio de haber creído en Cristo Jesús, que murió, que fue sepultado, pero que también resucitó. Y esto lo conocen y lo enseñan, yo pienso que todos los predicadores cristianos. Quiero que me vaya siguiendo y que nos vayamos poniendo de acuerdo. En ocasiones se le da una importancia al bautismo tan grande porque, como le digo, muchos toman el bautismo como que en el momento que usted se bautiza está obteniendo un compromiso delante de Dios para renunciar al pecado. Una vez más, recuerde esto. No debemos verlo de esa manera. Lo que debemos ver es que estamos recibiendo el bautismo o estamos participando del bautismo porque creímos en Cristo, que murió y resucitó de entre los muertos. Y aquí es donde yo quisiera que nos diéramos una idea. Estamos ante la realidad y el simbolismo. Y si usted se recuerda, a este tema le he titulado Las tradiciones y la realidad del bautismo. Las tradiciones, lo que se ha enseñado de generación en generación, lo que se hace por costumbre, porque así lo hace esta iglesia, o porque así lo han hecho los cristianos más conocidos. Pero una vez más, recuerde, el bautismo más que todo es un símbolo, o por medio del acto del bautismo estamos testificando que nos unimos por la fe a Cristo, que creímos en Cristo, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó de entre los muertos, y que al creer en Cristo, que murió y resucitó, nosotros hemos recibido una vida nueva. Grábese esto, porque hay una gran diferencia entre creer que en el momento que nos bautizamos obtenemos un compromiso con Dios. Fíjese bien, obtenemos un compromiso con Dios donde nos comprometemos a renunciar al pecado. Pero como le digo, no debemos verlo por ahí, porque ese no es el corazón de la enseñanza. O sea, por medio del bautismo, Dios no nos está mostrando que al hacerlo nos estamos comprometiendo con Él para ya no pecar. Ojalá que me entienda. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos dando testimonio que creímos en Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados, o que ahí en la cruz nuestro Señor recibió el castigo que merecía nuestros pecados, que al creer en Cristo, que murió en la cruz, nuestros pecados son perdonados, y que cuando creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, ya tenemos conexión con la vida eterna. Nada que ver con el compromiso que se cree que se obtiene cuando uno se bautiza. Por eso es que a veces se le da tanta importancia. El punto hoy es,
se debe bautizar a una pareja, a un hombre y a una mujer, los cuales ya han creído en Cristo Jesús. Si usted espera que yo le dé la respuesta, se la voy a dar ya. La pregunta es, ¿se debe bautizar a una pareja que ya ha creído en Cristo Jesús? Esa pareja se supone que está en una iglesia. Esa pareja se supone que ya ha pedido ser bautizada. Esa pareja se supone que ya está viviendo como el resto de los hermanos en la iglesia, buscando agradar a Dios. Ya no están viviendo la misma vida que estaban viviendo hace un tiempo atrás. En otras palabras, a esa pareja ya la ven como el resto de los hermanos, con la única diferencia que no se han bautizado. Entonces la pregunta es, ¿se debe bautizar a una pareja o a un hombre y a una mujer que están teniendo una vida en matrimonio, una vida íntima, y han creído en Cristo Jesús y están ya en una iglesia? ¿Se deben bautizar? Y yo le digo, sí se deben bautizar. Y aquí es donde de pronto dice, bueno, ¿qué el hermano Rodríguez está a favor del pecado? No, hermanos, de ninguna manera. Pero aquí estamos hablando de una parejita, la cual nosotros miramos todos los días en la iglesia, la cual ya tiene meses y a veces hasta años, a veces hasta 2 o 3 años que están ahí esa parejita. Los usamos para muchas cosas. A veces no les damos ciertos privilegios porque creemos que les hace falta que se bauticen. Pero no rechazamos los diezmos. Pero si traen algunos víveres a la iglesia, no los rechazamos. Si donan un vehículo porque se necesita transportación, tampoco lo rechazamos. Y hay algo muy importante, que ni el pastor ni los hermanos pueden decirles que están en pecado, porque esa parejita se les ve el gozo, se les ve el regocijo, se les ve los deseos de buscar a Dios, se les ve la entrega leyendo la palabra. En otras palabras, como le digo, esa parejita de la cual estamos ahorita viendo si es que los podemos bautizar o no, como le digo, se ven tan semejantes a todos los demás, con la diferencia que no se han bautizado. La pregunta vuelve una vez más, ¿se debe bautizar a una parejita o a un hombre y a una mujer que ya han creído en Cristo, que están como miembros activos en una iglesia, pero que no están casados? Le decía hace un momento que no estoy de acuerdo con el pecado. O sea, tampoco estoy diciendo que no se casen, porque de pronto alguien puede decir, el hermano Rodríguez está fomentando esta creencia de que se unan nada más como pareja y pasen ahí la vida en la iglesia. No, tampoco. A lo que me estoy refiriendo es que tenemos a una pareja en la iglesia que solamente sabemos que no son casados, y que a veces el pastor, sabiendo que no son casados, no les permite ciertos privilegios. Hay veces que los mismos hermanos de la iglesia, sabiendo que aquella parejita no son casados, se escandalizan y los critican entre los demás. Pero ni el pastor
ni los hermanos en ocasiones los invitan para platicar con ellos como amigos y para ver por qué razón no se han casado. Pero si de pronto aquella pareja, vamos a decir que tenemos bautismos este fin de semana, y esa parejita se acerca a mí y me dice: hermano Rodríguez, ¿pudiera bautizarnos este fin de semana? Yo les diría, sí, ¿por qué no? Sí los bautizo. Ahora, de aquí al domingo, que es cuando se van a bautizar, yo no tengo tiempo de averiguar por qué no se han casado. Pero si yo ya los tengo como miembros en la iglesia y me doy cuenta que no se han casado, inmediatamente tengo que buscar por qué razón no se han casado. Porque si yo sé que no se han bautizado, en cualquier momento ellos me van a pedir que los bautice. Por eso, si yo me doy cuenta que no se han casado y son hermanitos que están buscando mucho a Dios y que están prosperando en lo espiritual, en cualquier momento me van a pedir ser bautizados. Entonces, si yo me doy cuenta que no están casados, con tiempo puedo invitarlos primeramente a platicar, a ver cómo está su vida, a ver por qué no se han casado. Pero si yo tengo en estos momentos un plan de llevar a cabo bautismos este fin de semana y ellos vienen y me dicen si los puedo bautizar, yo les digo sí, ustedes deben bautizarse. Pero hermano Rodríguez, ¿por qué usted dice que los va a bautizar si es que ellos no son casados? Vuelvo al punto principal. ¿Por qué a nadie le ha importado investigar por qué no se han casado? Ahora, vamos a suponer que a esa parejita se los ganó un hermano de la iglesia, es decir, se los encontró en la calle y les testificó, les habló de Cristo y los invitó a la iglesia. Si esa parejita viene a la iglesia con ese hermano que los invitó, cuando llegan a la iglesia, toda la congregación se alegra porque viene una parejita más a la iglesia. Se los presentan al pastor y el pastor se regocija, les da la bienvenida, gloria a Dios, aleluya, y todo el mundo se goza. Estos hermanitos comienzan a asistir a la iglesia, ya pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, a veces nos pasan 6 meses y nunca nos damos cuenta que esa parejita no eran casados. Pero ya cuando ellos se quieren bautizar, entonces es cuando sale el problema. ¿Están casados? Porque si no están casados, no se pueden bautizar. Acuérdese de esto. El bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando nosotros creemos en que Cristo murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y hace más de 2000 años resucitó de entre los muertos, al creer que Cristo murió y resucitó, nosotros recibimos el nuevo nacimiento. Por eso le decía, es importante hacer diferencia entre la realidad, que es lo que Cristo hizo. Hace más de 2000 años, Cristo murió y Cristo resucitó. Ahí es donde Él murió por los pecados de toda la humanidad. Ahí es donde Cristo resucitó para darle vida a toda la humanidad que quiera recibir de Él ese regalo. Entonces, si nosotros recibimos a esa pareja que un hermano les habló de Cristo, ellos eran religiosos, ellos tenían su religión, ellos no querían nada del cristianismo, de los aleluyas,
Pero ese hermano que los detuvo les pidió por favor y les insistió que lo escucharan. Al final accedieron, lo escucharon y lo acompañaron a la iglesia. Fíjese bien, cuando llegaron a la iglesia, toda la gente los recibió con gran alegría. El pastor los anunció, el pastor les dio un lugar muy especial y ellos se sintieron con esa libertad y comenzaron a activar ahí hasta el día que se iban a bautizar y que les dijeron que no podían bautizarlos. Ahora, el punto es este: ¿alguien les puede decir que siguen siendo los mismos pecadores que eran antes de venir a congregarse? No, porque ahora han visto el cambio. ¿Alguien les puede decir que son unos mundanos, que son unos perdidos? No. ¿Por qué? Porque se les ve esa devoción que tienen a la lectura de la palabra, porque se ve esa alegría que tienen cuando reciben la palabra de Dios por el pastor que está predicando, porque se les ve como también ellos quieren participar en las actividades de la iglesia. Y de pronto, cuando ya han pasado varios meses y nosotros vemos a esa parejita activos ahí, muy animados, y que es cuando ellos se quieren bautizar, entonces al darnos cuenta que no son casados, les decimos que no se pueden bautizar, a menos que estén casados. La pregunta es esta: ¿les podemos decir a esa pareja que son un par de mundanos, perdidos, pecadores, como lo eran antes de venir al Señor? ¿O podemos creer que esa parejita ya son dos hermanos que han creído en Cristo? ¿Podemos nosotros decir, sí, yo creo que ya Dios les perdonó sus pecados? Porque no puede uno tener todavía la vida en pecado y andar haciendo las cosas que hace esa parejita. Debe de haber habido perdón de pecados. Ahora ya hay amor para Dios, ahora se envuelven entre los hermanos de la iglesia, ya no son los mismos mundanos. Entonces, aquí está el punto principal. No los queremos bautizar porque el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y si los bautizamos, se dice es que ellos no están casados. Y si no están casados, están en unión libre. Y si están en unión libre, entonces están en pecado y por lo tanto no los podemos bautizar, porque al bautizarlos, ellos ya no pueden seguir pecando. Eso quiere decir que nosotros estamos teniendo en otro lugar el bautismo, como le decía al principio, que creemos que al bautizarnos nosotros obtenemos un compromiso con Dios de apartarnos del pecado, como si eso significara el bautismo. Y una vez más le digo, el bautismo no es un símbolo de que nosotros nos comprometemos con Dios para no volver a pecar. Eso no es el símbolo o eso no significa el bautismo. Una vez más, el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos testificando de una unión espiritual con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. No es otra cosa. Entonces, aquí hay varias preguntas. Si el Espíritu Santo, que se supone es el que guió a aquel hermano que les habló la palabra de Dios a esa parejita, si el Espíritu Santo que guió a aquel hermano que les habló la palabra de Dios a esa parejita, no le reveló que antes de preguntarles si querían oír de la palabra de Dios, de lo que Él les iba a predicar o les iba a hablar, que si el Espíritu Santo que guió al hermano que les habló las primeras palabras a aquella pareja, no guió el Espíritu Santo a ese hermano que les habló las primeras palabras a investigar si estaban casados o no estaban casados.
Y usted sabe que no es así. Yo les he hablado a muchísimas personas de Cristo. Yo evangelicé a muchas personas en la calle. El Espíritu Santo me guiaba a hablarles a aquellas personas. Y con la experiencia que tengo de haber salido a evangelizar a las personas por la calle, le digo, jamás el Espíritu Santo me reveló a mí que les preguntara antes de cualquier otra cosa si estaban casados. Lo que el Espíritu Santo me revelaba era que les hiciera ver que el hombre nace en pecado por causa del pecado de Adán, que el hombre está en estado de condenación, pero que Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. De manera que lo más importante es que la persona se dé cuenta que está en estado de condenación, que está en pecado y que reciba de Dios el perdón de sus pecados. Eso es lo más importante y eso es lo que el Espíritu Santo nos lleva a decirle a las personas que no conocen a Cristo. Aquellas personas creen en Cristo y hermano, hermana, nadie me va a decir lo contrario. Pero en el momento que nosotros le mostramos a la persona que por causa del pecado de Adán, él o ella están en pecado y que por estar en pecado están lejos de la gloria de Dios y que por estar en pecado y estar lejos de la gloria de Dios están en estado de condenación, pero que Dios quiere perdonar sus pecados si ellos creen en Cristo. El punto es este: cuando ellos creen en Cristo, ¿será que Dios les perdona los pecados? En el caso de esta parejita que tenemos en el tema hoy, en el caso de esta parejita que estamos mencionando hoy, que es una parejita simbólica, no crea usted que tenemos a una pareja en alguna iglesia, es algo simbólico. Hablando de esta parejita que se quiere bautizar, pero que no están casados, y que, como le digo, cuando el que les habló de Cristo no se informó primeramente si estaban casados o no estaban casados, porque ni siquiera se acordó, ni siquiera pensó en decirles si estaban casados o no, porque el Señor no lo mandó a que les preguntara si estaban casados. El Señor lo mandó a que les hiciera ver que estaban en pecado porque eran descendientes de Adán y que Dios los quería perdonar por el sacrificio de Cristo. Ahora el punto es este: si a esa parejita que tenemos en la iglesia, que vino hace meses, que nos gozamos, el pastor y todos los hermanos nos gozamos en recibirlos, y que ahora se quieren bautizar y les decimos que no pueden bautizarse, la pregunta es esta: ¿usted cree que ese hermano y esa hermana ya recibieron el perdón de sus pecados? Usted me va a decir, porque no puede negar. Usted ve que hay veces que esos hermanos nuevos que se convierten recientemente son más cristianos que muchos viejos que están en la iglesia, porque se les ve el gozo, la alegría, el deseo de servir por todos lados, que siempre están en la iglesia. Se les nota rápidamente que ya no son los mundanos que había antes en ellos. Ahora son diferentes. Entonces, mis hermanos, si nosotros no podemos negar el testimonio que están dando esos hermanos, quiere decir que ellos se dieron cuenta que eran pecadores, escucharon que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, creyeron en Cristo que murió y resucitó, y al estar unidos con el Cristo que murió y resucitó, ellos tuvieron la vida eterna. Y al tener la vida eterna, por eso es que están viviendo una vida diferente o una vida similar a la que viven los hermanos en la iglesia.
Por eso no podemos negar. Porque si nosotros decimos, este es un mundano, es una mundana porque no se ha bautizado, déjeme decirle, no es el bautismo el que hace el cambio en las personas. Es el creer en Cristo y que el Espíritu Santo viene a la persona. Por eso aquí está el punto. Una vez más le digo, si esa parejita la estamos mirando cómo llegó a la iglesia, habiendo recibido aquella invitación, todos los hermanos lo recibieron, el pastor se gozó, ya tenemos a una parejita más en la iglesia, 2 miembros más en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, se envuelven en muchas cosas, pero llega el momento que se quieren bautizar y le dicen, ¿es casado usted? ¿Es casada usted, hermanita? No. Entonces no pueden ustedes bautizarse porque no son casados. Ahora, el punto es, hermano Rodríguez, ¿usted los bautizaría? Claro que sí. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? ¿Sabes qué? Está la realidad y está el símbolo. Ojalá que me entiendas. La realidad es que Cristo murió y resucitó hace más de 2000 años. En el tiempo, es decir, en algún momento de la vida de esa parejita, se les habló de que Cristo murió y resucitó hace más de 2000 años. Cuando ellos escucharon que Cristo murió y resucitó hace más de 2000 años, ellos creyeron en Cristo que murió y resucitó, y en ese momento que ellos oyeron y creyeron que Cristo murió y resucitó, en ese momento Dios perdonó sus pecados. Déjame decirte, en el momento que una persona se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona. Dios no espera que la persona vaya a bautizarse para perdonarle sus pecados, porque el asunto del perdón de los pecados es espiritual y el asunto de bautizar es literal. El asunto del perdón de los pecados es interno y el asunto del bautismo es externo. Ojalá que me entiendas. Por lo tanto, si aquella parejita ya está viviendo una vida semejante a todos los hermanos de la iglesia, quiere decir que ya en ellos existe la realidad, que ellos ya están unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, porque ellos ya están mostrando una nueva vida. Si Dios ya les perdonó sus pecados y el Espíritu Santo está mostrando una vida nueva en ellos, ¿quién soy yo para privarles del símbolo que es el bautismo cuando ellos ya tienen la realidad, cuando ya hay frutos de la realidad en ellos? ¿Por qué yo, el ministro, el líder, voy a privarles de participar de lo externo cuando ya el Espíritu Santo les hizo partícipes de lo interno? Ojalá que me entienda, hermano, hermana, pero la pregunta es, ¿se debe bautizar a una pareja, a un hombre y a una mujer que están en la iglesia y que quieren bautizarse, pero no están casados? Yo los bautizo. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez, si no están casados? Óigame bien, le voy a dar otra razón. Es que en el bautismo nadie entra acompañado de nadie. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Que el bautismo es la identificación individual del hombre o la mujer con el sacrificio y la resurrección de Cristo. Ojalá que me haya entendido. ¿Por qué puedo yo bautizar a esa pareja si no están casados? Fíjese bien.
porque el bautismo simboliza la identificación del hombre o de la mujer con la muerte y la resurrección de Cristo en su favor, en favor de él y en favor de ella. De manera que cada uno de ellos tiene que ser bautizado individualmente para identificarse individualmente con el Señor. No porque ellos estén en unión libre o porque estén en pareja. Al bautizarlos los vamos a meter a los dos juntos. Ojalá que me entienda. El bautismo es una identificación individual, personal, de cada uno de ellos. Ahora, es un deber, es una responsabilidad, es algo que tiene que hacer cada persona que ha creído en Cristo, que murió y resucitó y que ahora ya siente la nueva vida. Es una obligación que esa persona se bautice. Como le digo, no tiene nada que ver con que si esa persona, vamos a decir, que esa pareja, hermano Rodríguez, ¿cómo los vamos a bautizar? Se supone que después del bautismo la persona ya no debe de pecar. Perdóneme, pero usted está en un error. ¿Cómo, hermano Rodríguez? Hace muchos años tenía yo una hermana muy trabajadora, una hermana que ganaba muchísimas almas, una hermana que amaba a Dios con todo su corazón, pero la habían marcado en su corazón con una tradición. Y ella seguía siempre creyendo que en el bautismo era donde se comenzaba la nueva vida. Y siempre que había oportunidad me decía, hermano Rodríguez, es que a poco usted no entiende, porque hermano Rodríguez, es en el bautismo donde nosotros recibimos el perdón de los pecados. Hermano Rodríguez, es en el bautismo donde nosotros somos salvos. Hermano Rodríguez, es en el bautismo donde nosotros nacemos de nuevo. Y yo le dije a esta hermana, el Señor Jesús dijo una vez, hay más gozo en el cielo. ¿Por qué? ¿Por uno que se bautiza? ¿Verdad que no? Cristo dijo, hay más gozo en el cielo por una persona que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, que el gozo, el regocijo, no es cuando la persona se bautiza. Grábese esto. Si estamos hablando de lo que sucede en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, y yo le digo directamente y contésteme, si hay aclamación, si hay alegría en los ángeles. Escuchaba en estos días a un predicador que decía, hoy Dios está gozando por esto. Perdóneme, hay una gran diferencia entre decir Dios está gozando como si Dios se gozara por ciertas cosas que nosotros hacemos. Una cosa es decir Dios está gozando, a decir Dios se está agradando de lo que estamos haciendo. Así es que, mi hermano, cuando se dice es que en este momento que se está bautizando la persona hay fiesta en el reino de los cielos, perdóneme, pero no es cuando la persona se bautiza, es cuando la persona cree. Yo tenía un compañero, un amigo, un paisano, alguien de mi tierra, que yo le hablaba la palabra de Dios y le hablaba la palabra de Dios, y él decía, no quisiera entregarme a Dios, mejor yo quisiera seguir la vida que llevo y no quisiera bautizarme, porque el día que me bautice tengo que dejar todo esto.
Y yo les digo, hermanos, no nos engañemos. No miremos el día que nos bautizamos para cambiar. Si alguien espera llegar al bautismo para cambiar, déjeme decirle, va por camino equivocado. Cuídese de no creer en Cristo, porque cuando usted cree en Cristo es cuando su nombre es inscrito en el libro de la vida. Porque cuando usted cree en Cristo, ahí sus pecados son perdonados e instantáneamente usted se convierte en hijo de Dios. Así es que una vez más le digo, si alguien dice, hermano Rodríguez, aquí hay una parejita que desea bautizarse, que tiene ya algunos meses, se ve el testimonio en los hermanos, se ve que aman a Dios, se ve que se envuelven en todo lo que pueden y ahora se quieren bautizar, ¿cree que los podamos bautizar? Claro que sí. Yo los bautizo en esta semana. Ahorita no les pregunto nada porque estamos de fiesta. Ellos se quieren bautizar. Yo sé que ellos no están pecando con hacerlo. Los bautizo de aquí al fin de semana. Y el lunes inmediatamente los llamo y les digo, vengan hijos para acá, sentémonos, tomémonos un cafecito. Ahora sí díganme, hermanos, ¿por qué no se han casado, hermanos? Ahí me tienen que dar la razón por la cual no se han casado. O sea, no tengo que olvidarme. O sea, no es que no estén casados y diga yo, así seguimos, no hay problema. No, Señor. Pero no puedo interferir el gozo que ellos traen. Yo debo de bautizarlos este fin de semana, pero el lunes yo los llamo y les digo, vengan hijos, ¿se gozaron en el bautismo? Ay, hermano, qué bendición, qué felicidad, gloria a Dios. Y después de unos minutos de platicar de aquí y de allá, les digo, hermanos, ahora platíquenme, ¿por qué no se han casado? Y ahí entonces ya entramos con otra cosa que es muy diferente. Ahora vamos a tratar lo de su situación en el matrimonio. Ya arreglamos lo del asunto del bautismo, que como le digo, si nosotros creemos en Cristo, instantáneamente nuestros pecados son perdonados. En el instante que nuestros pecados son perdonados, el Espíritu Santo hace su entrada a nosotros y comenzamos ya con una vida nueva. Entonces, ahora sí nosotros tenemos que preguntarles por qué no se han casado y buscar que esa persona o que esa pareja se unan en matrimonio. Pero como le digo, no altera el orden si es por unos días. Tampoco le digo debemos estar diciendo usted puede seguir así, no importa, no hay problema. No, todo lo que Dios establezca hay que hacerlo conocer a los hermanos y hay que honrar a Dios, pero no podemos privarles porque como le digo, esa parejita que ya se ve el testimonio en ellos, seguramente que se ven así en su vida como una vida cristiana como los demás, porque un día creyeron en Cristo, que Cristo murió y que resucitó y comenzaron a sentir la vida nueva. Si ya tienen la vida nueva, ya Dios hizo la obra en sus corazones. Si Dios ya hizo la obra en sus corazones, uniéndolos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, ¿quién soy yo para negarles lo que es simbólico? ¿Quién soy yo para negarles esto que es literal, que es simbólico, cuando lo espiritual ya se los dio el Señor? Ya prácticamente yo estaría obligado a bautizarlos. No es asunto que les voy a hacer un favor, ya es una obligación para mí bautizarlos. Pero hermanos, ¿qué cree? El tiempo se nos fue.